La ley para la presentación de las declaraciones patrimoniales juradas elimina la obligación que actualmente tienen los servidores públicos de elevar dicho documento a escritura pública con el aval de un notario, requisito ineludible para ingresar o salir de las instituciones del Estado. A partir del 1 de enero de 2017, este trámite será en línea a cargo exclusivamente de la Contraloría General del Estado. ¿Qué tan beneficiosa resulta esta norma? Lo comentamos en nuestra primera entrevista de hoy. Mónica Brito, dirigente de organizaciones sociales, vinculada a la defensa de derechos humanos y participación juvenil. Asambleísta de Alianza País por Guayas, vicepresidenta Comisión de Participación Ciudadana. Asambleísta Brito, bienvenida, qué gusto tenerla con nosotros. Muy buenas noches, Belki. Un saludo a los ciudadanos que nos sintonizan por los medios legislativos. Asambleísta, bueno, como hemos revisado en este primer bloque de noticias, el Pleno de la Asamblea Nacional evacuó el trámite de esta objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley para la presentación de las declaraciones patrimoniales juradas. Como manifestábamos o nos preguntábamos en la presentación de esta entrevista, ¿cuán beneficiosa resulta esta propuesta normativa? Efectivamente, Belki, la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social viene desde hace aproximadamente 2 años tratando en su interior el proyecto de declaraciones patrimoniales juradas. Este proyecto tiene como principal objetivo agilitar, optimizar, pero además de eso, dar una herramienta, un mecanismo a los ciudadanos que les permita generar el control social y la lucha frente a la corrupción. En ese sentido, la ley de declaraciones patrimoniales juradas va a permitir que los servidores públicos ahorren tiempo, recursos, pero además de eso, tenga también la ciudadanía la posibilidad de conocer la declaración de bienes que realiza un servidor público al momento de iniciar su gestión y también de finalizar. ¿Cómo es que se visibiliza precisamente este ahorro asambleísta en todos estos aspectos que usted ha manifestado? Anteriormente, las declaraciones patrimoniales juradas eran registradas ante notario, constituyéndose en escritura pública, este documento. Hoy en día se lo hace ante la autoridad competente, que pasaría a ser la Contraloría General del Estado. Se va a hacer vía web, para eso se va a implementar toda una plataforma, un proceso que permita a los servidores públicos registrar en línea su declaración, constituyéndose en documento público. Además de eso, se constituye también en una opción y de manera voluntaria el que el servidor público, de requerirlo, puede elevar este documento a escritura pública ante notario, pero ya no como una obligatoriedad, sino como una opción. Asambleísta, la implementación de toda esta plataforma tecnológica, como se ha señalado, demanda su tiempo. De ahí que hubo este cambio en el proyecto final, a propósito de la objeción presidencial, de que no entre en vigencia inmediatamente, sino a partir de enero del próximo año. Así es, Belki. Precisamente la Contraloría General del Estado, al haber tenido la responsabilidad de receptar las declaraciones patrimoniales juradas de manera física, ha tenido que implementar bodegas, personal que digitalice los contenidos de las declaraciones, y hoy en día se tiene que precisamente trasladar todo ese proceso a un proceso informático con plataformas, poner a prueba el sistema, de manera que garanticemos a partir del 1 de enero que los servidores públicos cuenten con este sistema que va a agilitar, pero que, insisto, se convierte también en un mecanismo de los ciudadanos, ya que el contenido de la declaración de bienes es un contenido público de acceso a cualquier ciudadano que pueda contrastar precisamente los bienes que tiene un servidor público en su proceso de gestión en la institucionalidad pública como tal. No obstante, asambleísta Brito, en el curso del debate hubo cuestionamientos, particularmente en lo que tiene que ver con este cambio del plazo para la entrada en vigencia de la ley. La asambleísta Mae Montaño, quien además integra la Comisión de Participación Ciudadana, mencionaba que supuestamente antes existía una urgencia de que la ley se aplique de manera inmediata y ahora ya no se ve o no salta tan a la vista esta urgencia. La verdad es que yo me asombro de la preocupación del asambleísta, ya que ella votó en contra del proyecto de ley. En primera instancia, como oposición en la mesa, había un planteamiento de que no se otorgara, porque al inicio el proyecto otorgaba una serie de poderes al Contralor frente al proceso de las declaraciones patrimoniales, pero también con la posibilidad de fiscalizar a los servidores públicos, y había allí una postura de que se estaba dando demasiados poderes al señor Contralor. Se ajustaron precisamente muchos artículos que garantizaran
la posibilidad de que el servidor público pudiera tener garantizado su derecho constitucional de la presunción de inocencia, del no violentar la privacidad de su información, pero también se ajustó para que este documento sea de alguna manera trabajado desde la Contraloría de manera online, que era uno de los pedidos también de la oposición, y finalmente terminaron votando en contra del proyecto. Una vez que viene el veto, también hay posturas de decir que requieren de urgencia el proyecto cuando ni siquiera lo apoyaron en la discusión y el debate al interno de la comisión. Bien, queda claro este tema, asambleísta, respecto de lo que ya ha sido la evacuación del trámite de este proyecto de ley. Hay otras propuestas al interior de la Comisión de Participación Ciudadana en trámite. Ahora mismo estas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Cómo se está avanzando toda vez que ustedes ya presentaron una matriz en donde se condensan todas estas propuestas que fueron presentadas a propósito de este tema y sobre lo cual ha iniciado ya este tratamiento? Belki, hemos recibido aproximadamente 5 proyectos de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de manera que este instrumento legal se convierta en un instrumento ágil para el rol que tiene la Asamblea, no solo de legislar, sino de fiscalizar. Ha habido desde la Comisión ya la presentación de un cronograma de trabajo, de tratamiento de la ley como tal, donde en primera instancia son los asesores de los asambleístas quienes preparan la información para el debate y el análisis al interno de la Comisión ya por parte de los asambleístas. Estaremos como comisión durante el mes de abril y esperamos a inicio, mediados de mayo, tener ya preparado el informe para el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los elementos que hasta el momento priman a propósito de este proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa? Le consulto a este asambleísta porque se hablaba de la creación de varias unidades al interior de la Asamblea Nacional. Se habla de la creación de una unidad técnica de fiscalización que de alguna manera lo que pretende es apoyar la gestión, el rol fiscalizador de los asambleístas, emitiendo insumos precisamente que le permita al asambleísta ejercer la fiscalización ante el uso de bienes públicos, de las funciones del Estado. Se plantea también la creación de una unidad que permita el control de la ejecución del presupuesto del Estado. Todo esto está siendo revisado con mucha responsabilidad, con un profundo debate al interno de la comisión, de tal manera, insisto, que podamos entregar al final a la ciudadanía un instrumento legal que le permita a la Asamblea cumplir su rol de legislación, pero también un fuerte proceso de fiscalización, que ha sido siempre nuestro compromiso, el combate de la corrupción y de garantizar al ciudadano que los fondos del Estado sean en beneficio del bien común, de la ciudadanía en general. Brevemente, asambleísta, para desmenuzar estos dos elementos ya en el poco tiempo que nos queda de esta entrevista, sobre esta unidad de fiscalización, ya han surgido los primeros cuestionamientos, porque se ha manifestado desde el sector de la oposición que esta unidad vendría un poco a calificar la pertinencia o no de las preguntas que los legisladores realicen, en este caso, a los funcionarios de las distintas instituciones del Estado. De ahí que, por ejemplo, se ha manifestado que esto sería inviable. Bajo ningún concepto. El objetivo que tiene la unidad de fiscalización, insisto, es generar los insumos para el cumplimiento de nuestro rol como fiscalizadores. ¿Pero qué quiere decir esto? Que emitan la unidad de fiscalización no son vinculantes. Es decir, que tiene la Asamblea y los asambleístas en el Pleno y en la Comisión de Fiscalización la potestad para generar el proceso como actualmente se lo hace. Queremos que la unidad nos permita tener mayores elementos estadísticos, el tema de la inversión de los recursos que se están fiscalizando, para poder tomar las decisiones más adecuadas. Bajo ninguna circunstancia, la unidad de fiscalización va a reemplazar al asambleísta en su función de fiscalizador. Y ahora, en lo que tiene que ver con esta unidad para analizar el presupuesto, en este caso del Estado, ¿cuán pertinente resulta hablar de conformar toda una unidad como se le entendería al interior de la Asamblea? Sí, el planteamiento de la creación de la unidad que revise la ejecución del Estado tiene más que nada un enfoque en la aplicación del presupuesto destinado a los temas de género, niñez y adolescencia. Se ha hecho una revisión porque actualmente contamos precisamente con un segmento que está dedicado exclusivamente a dar seguimiento a la aplicación del presupuesto del Estado. Queremos, con los insumos que plantea la asambleísta Marisol Peñafiel, se pueda de alguna manera afinar la operativización de este proceso de dar seguimiento a la aplicación del presupuesto general del Estado. ¿No es suficiente con los informes que se emiten y con el trabajo que realiza en este caso la Comisión de Régimen Económico y Tributario, que es la encargada precisamente de aprobar el presupuesto y de dar en cierta medida este seguimiento? La visión planteada de la asambleísta Marisol Peñafiel al hacer el planteamiento de la creación de la unidad va específicamente porque ella considera que no hay un desglose
de la inversión que se hace en la población prioritaria mayoritariamente. Por áreas. Por áreas, que Ajá. son niñez, adolescencia, mujeres. Entonces, en ese sentido se hace el planteamiento. Como asambleístas al interno de la comisión estaremos analizando y debatiendo la pertinencia de la creación de esta unidad que se plantea. Para concluir, asambleísta, de acuerdo al cronograma establecido, ¿cuándo inicia ya el ciclo de comparecencias y tentativamente para cuándo se ha fijado ya contar con el informe para primer debate? Hemos planteado un cronograma que nos permita a la comisión al interno hacer el análisis de los contenidos de las propuestas de reforma a la ley orgánica de la función legislativa que sería tratada durante todo el mes de abril. Se ha planteado también la posibilidad de una presencia de la comisión en el territorio específicamente por reformas que plantean el contenido de la consulta prelegislativa para que ésta ya no solo esté reglamentada, sino que sea parte del cuerpo legal de la ley orgánica de la función legislativa. Estaremos seguramente recibiendo comparecencias de la ciudadanía, pero además de eso visitando territorios donde los colectivos, especialmente ancestrales y de pueblos y nacionalidades, se manifiesten en torno a las reformas para incluir y normar a través de esta ley el tema de la consulta prelegislativa. Esperamos, insisto, que en la primera quincena de mayo podamos tener ya preparado un informe para primer debate para presentarlo y tratarlo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Queda claro, asambleísta. Gracias por la información y por habernos acompañado. A usted, Belki, muchísimas gracias. La asambleísta Mónica Brito, vicepresidenta de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, con un criterio respecto de lo que ha sido ya la evacuación de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley para la presentación de las declaraciones patrimoniales juradas, y así también hablando un poco del trabajo de esta mesa legislativa que ahora mismo analiza o tramita el proyecto de reformas a la ley orgánica de la función legislativa.